se encuentran, estimados estudiantes y padres de familia de nuestro querido colegio Corazón de Jesús? Dios mediante, con muy buena salud y ya dando el último esfuerzo en vista de que ya se está terminando este año, por fin, 2020. Muchachos, vamos a trabajar en esta oportunidad ya los últimos temas ya correspondientes a este año tan particular. Sobre las áreas y perímetros de triángulos y cuadriláteros, ¿verdad? Algo que tú ya sabes, algo que tú vamos a recordar, algo que tú ya conoces, ¿cierto? De ahí diferenciando cómo poder, o mejor dicho, recordando y reforzando, ¿verdad? Cómo poder calcular el área y a su vez el perímetro, ¿no? Que eso es mucho más sencillo todavía. Para eso, a ver, vamos a empezar, ¿por qué cosa? A ver, bueno, pues vamos a empezar pues por estos cuadriláteros, ¿cierto? Porque fíjese, tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo, al trapecio, al paralelogramo también, ¿no? Esos son justamente los cuadriláteros. Y bueno, el más conocido es justamente ¿cuál? Nuestro querido cuadrado, ¿cierto? Que todos sabemos pues que tiene lados iguales. Si tiene lados iguales, también tiene ¿qué cosa? Ángulos internos iguales también, por eso que se dice que es equilátero y equiángulo. Por lo tanto, también podemos decir que nuestro cuadrado, ¿verdad? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el cuadrado? Es una figura regular, ¿sí o no? Correcto. Entonces, vamos a suponer que este lado de acá sea L. Profesor, el de acá también tendrá que ser L, el de acá también tendrá que ser L, y el de acá también tendrá que ser L. Entonces, profesor, el área se puede calcular como ese lado elevado al cuadrado. Correcto. Pero también, ¿qué sucede si en algún ejercicio, por ejemplo, te dan como dato la diagonal, a ver, de ese cuadrado? Te dieran su diagonal. Ahí está, profesor. Entonces no habría ningún problema. Porque si en caso me dieran a mí la diagonal justamente, ¿no?, de un cuadrado, el área en función de la diagonal sería diagonal al cuadrado sobre cuacuá. Muy bien, mi querido estudiante corazón jesucino. Y ahora, ¿a qué cosa sería igual justamente el perímetro en un cuadrado? Profesor, sería L más L más L y más L. Entonces, profesor, rápidamente el perímetro sería 4 veces su lado. Muy bien, así de fácil y de sencillo. Bueno, y para el rectángulo, bueno, profesor, para el rectángulo es mucho más fácil todavía. Porque fíjese, ¿no? En un rectángulo sabemos que las dimensiones de sus lados, ¿verdad?, no consecutivos, no son los mismos. Por ejemplo, si yo digo que acá vale, por ejemplo, A, aquí también vale A. Profesor, acá me dirá B y acá también mide B. Correcto, entonces yo puedo calcular el área de mi rectángulo. ¿De qué forma? Simplemente multiplicando, ¿qué cosa? La base por la altura. O simplemente, ¿no?, largo por ancho, ¿sí o no? Como tú quieras, ¿eh? No hay ningún problema. Así. Y profesor, el perímetro, bueno, el perímetro es mucho más fácil todavía, ¿sí o no? El perímetro lo vamos a calcular como ¿qué? Como 2 veces A más 2 veces B. Ahora, dado que tú eres hábil y sagaz, sabrás que ese perímetro entonces va a ser igual a ¿qué? A el doble de sumar ¿qué cosa? A más B. Así de simple. Es decir, yo sumo el ancho más el largo, ¿verdad? Y lo multiplico por 2 y ese justamente también sería mi perímetro. Perfecto, mi querido estudiante corazón jesucino. Profesor, ¿y el rombo? Yo me acuerdo, profesor, que el rombo tenía la característica, bueno, ya sé que es un cuadrilátero, pero yo sé que cada uno de sus lados tienen igual longitud. Sin embargo, eso no quería decir que las diagonales del mismo también sean iguales. Profesor, yo recuerdo que, por ejemplo, ¿no?, una de ellas siempre va a ser mayor y le voy a llamar diagonal mayor. Y la otra va a medir un poquito menos, o de repente bastante menos, pero a esa le voy a llamar diagonal menor. Entonces, para poder calcular el área de ese rombo, no es otra cosa que multiplicar la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor entre cuacuá. Así de fácil. ¿De acuerdo? Eso es para el área. Y para el perímetro, bueno, para el perímetro más fácil todavía, pues. ¿Por qué? Porque fíjese, ¿no?
al igual que el cuadrado, la longitud de sus 4 lados es la misma. Por lo tanto, yo diré que su perímetro será 4 veces L. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿y en el trapecio? Bueno, en el trapecio, tú tienes que recordar que, ¿verdad? Estas longitudes, ¿verdad? Estas longitudes son, ¿qué cosa? Son paralelas, ¿sí o no? Correcto. Y además, por ser paralelas, una de ellas se va a llamar, ¿qué cosa? Base menor, y la otra se va a llamar base mayor. ¿Ok? Ah, ya, profesor, pero profesor, yo recuerdo también que en un trapecio se puede trazar una altura. Correcto, mi querido estudiante corazón jesucino. Esa altura también es importante. Yo la voy a llamar una altura H. ¿De acuerdo? Entonces, mi querido estudiante corazón jesucino, el área de ese trapecio vas a calcularlo de la siguiente manera. Como la suma de la base mayor más la base menor sobre cuacuá, y todo eso multiplicado por el valor de su altura. Así de fácil y de sencillo. Profesor, ¿y el perímetro? Bueno, el perímetro ¿será qué cosa? La suma de la base menor más la base mayor y estos otros dos lados, que en este caso yo le voy a llamar, por ejemplo, acá un lado M y acá un lado N, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, el perímetro, ¿qué cosa será? Base mayor más la base menor más sus lados no paralelos, es decir, M más N. Así de simple y de sencillo. Muy bien. Profesor, ¿podemos seguir aprendiendo más? Claro que sí, como diría nuestro amigo Plim Plim. Ahora hablemos del superparalelogramo. Bueno, ¿qué características tiene pues justamente un paralelogramo, mi querido estudiante corazón jesucino? Profesor, como su mismo nombre lo indica, va a tener justamente, ¿no?, que sus lados opuestos van a ser paralelos. ¡Ah, ya! O sea, que si acá, por ejemplo, mide A, acá también va a venir A. O sea, la misma longitud. Si acá mide B, acá también me irá B. ¡Oh my goodness, profesor! ¿Qué es como un rectángulo? No, porque en un rectángulo tenemos 4 ángulos rectos. Aquí no. Aquí no va a ser así. Profesor, entonces, ¿cómo se va a calcular? ¿Cómo se va a calcular su área? Bueno, mira, para el caso de su área, tú lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Es multiplicar el valor de su altura. ¿Ok? Su altura. Su altura, que va a partir de esta forma, ¿verdad? Así. La altura, sabes que siempre es perpendicular. Entonces no va a ser otra cosa que el producto de esta base por su altura. Nada más. Nada más. Así. Base por altura. Nada más. Base por altura. Ok. Listo, profesor. ¿Y su superperímetro? Bueno, ya te diste cuenta que su perímetro va a ser igual a ¿qué? A 2 veces, ¿qué cosa? El valor de A más B, ¿sí o no? Ya sabes por qué. Además, ya repetirlo. Correcto, muy bien. Listo. ¿Habrá alguna otra? Ah, profesor. Y ahora, con el caso de los triángulos, bueno, en el caso de los triángulos, hay que recordar qué cosa. La fórmula básica, ¿sí o no? La fórmula básica, donde tenemos qué cosa. Acá tenemos qué cosa. Una base, ¿verdad? Acá tenemos una base. Y también, ¿qué cosa? Una altura, ¿sí o no? Claro que sí, como diría nuestro amigo Plim Plim. ¿Verdad? Acá tenemos, ¿qué cosa? Una altura que parte justamente de uno de los vértices hacia el lado opuesto, ¿verdad? Y es además, ¿qué cosa? Perpendicular. Así. Entonces, su fórmula básica, ¿cuál es? El área. Otra cosa que el producto de la base por su altura sobre 2, ¿sí o no? Correcto. Así es la fórmula básica del triángulo, ¿cierto? Pero sin embargo hay algunas observaciones, como que, imagínate esto de acá. Profesor, este es un triángulo rectángulo, correcto. En el triángulo rectángulo, ¿verdad? Conocemos que uno de sus vértices tiene un ángulo recto. Por lo tanto, si tú a este, por ejemplo, eliges base, la otra será la altura. Y si a este eliges como base, la otra será la altura. O sea, acá no hay ningún problema. Si tú lo quieres calcular su área, simplemente multiplicas, ¿no?, el valor de el producto de sus catetos sobre 2. Yo acá le voy a escribir simplemente como B y aquí H, ¿ok? Para que sepas que la fórmula es la misma, solamente que aquí cualquiera es la base y la otra necesariamente será la altura. Entonces,
Aquí el área también, ¿qué cosa será? Más fácil todavía, base por altura sobre 2. O también cateto 1 por cateto 2 entre 2. Ya está. Profesor, ese otro triángulo de ahí, ¿qué pasa con ese otro triángulo? A ver. Profesor, tiene un ángulo obtuso, correcto. ¿Cómo calcularía su área entonces? Profesor, como yo soy hábil y sagaz, necesito, bueno, esta persona de acá será mi base, correcto. ¿Y la altura dónde está? Profesor, como yo soy hábil y sagaz, voy a prolongar la base. Muy bien, y desde este vértice voy a trazar una superaltura. Ah, ya. Correcto, entonces, ¿esta sería mi altura? Sí, profesor. Ah, entonces, el área, ¿verdad? De este triángulo rojito, ¿sería qué cosa? Simplemente base por altura y sobre 2. ¿Ves? Siempre vamos a recurrir a la fórmula básica, ¿ok? Pero teniendo en consideración que, fíjate dónde se encuentra la altura, en el caso de este triángulo, ¿no se llama? Obtusángulo, o este triángulo, rectángulo, ¿sí o no? Profesor, ¿y qué pasa si tenemos un triángulo XX, es decir, equilátero? Bueno, en primer lugar, para saber que es equilátero, sus lados tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales, ¿sí o no? Correcto. Ah, ya, pero ¿cómo se calcularía el área? Bueno, el área de un triángulo equilátero va a ser igual justamente a ese lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de triquitrac sobre 4. Así se calcula justamente el área de un triángulo equilátero. Muy bien, dale una revisadita. Profesor, sí, ya está, ya lo tengo todo claro. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a realizar ahí un par de ejercicios que están justamente, ¿no?, en tu hoja al final. Dice, ¿no? A ver, número 1, ya problema o aplicación. Aplicación, poner acá, aplicación. Número 1, ¿ya? No, number 1. Dice, Eduardo cubrió con césped un jardín rectangular cuyas dimensiones son 8 por 15 metros. ¿Cuántos metros cuadrados de césped utilizó? Ah, mira, te habla de un césped que se encuentra en un jardín rectangular. Entonces, bastante útil va a ser para ti siempre graficar los problemas. Por favor, ya, pues ya eres primero de secundaria, ya estudiantes de segundo y secundaria, ya, porque ya pasaste de año, ¿sí o no? Gracias a nuestro querido Ministerio de Educación. Ya pasaste de año, ya. Por lo tanto, entonces, ya está de más volver a repetirte que tienes que graficar los problemas. Entonces me está hablando de un césped rectangular, hasta con verdecito estoy que lo hago, mira. ¿Cuáles son las dimensiones de ese césped rectangular, profesor? Son 8 por 15 metros. Evidentemente, esta parte de acá me dirá 15 metros y esta de acá me dirá justamente 8 metros. Perfecto. Entonces me está diciendo cuántos metros cuadrados de césped utilizó. Lo que te está pidiendo justamente, ¿qué cosa es entonces? Es calcular justamente el área, pues. Entonces tendrás que hallar qué cosa es el área del rectángulo. ¿A qué cosa es igual el área del rectángulo? Por eso simplemente la base por la altura o largo por ancho, que es lo mismo. Entonces acá será 15 por 8. Entonces el área, ¿cuánto será? 120, ¿sí o no? Correcto. Pero 120, ¿qué? Metros por metro será metros al cuadrado. Muy bien. Entonces el área es 120 metros cuadrados. Bastante sencillo. Vamos con el último problema. Número patito. Problema patito. Cuacuá. Ya está. Dice, las medidas de los lados de un rectángulo son 2 y 3 centímetros. ¿Ya? Dice, si estas medidas se duplican, ¿el perímetro del rectángulo también se duplica? Ah, muy buena pregunta. Entonces estamos hablando de dos triángulos, ¿verdad? Uno y luego después otro cuando sus dimensiones se duplican. Entonces vamos a graficarlo, ¿ya? Vamos a graficarlo. Yo sé que tú de repente lo resuelves sin graficar, ¿no? Pero bueno, no todos de repente tenemos esa habilidad que tú tienes. Por lo tanto, yo sí lo voy a graficar para de repente algún estudiante que diga, profesor, quiero estar en ese contexto. Por lo tanto,
Por favor, profesor, grafique mejor. Muy bien, yo lo grafico. Yo lo grafico, a ver. Ah, ese tiene que ser más grande, ¿sí o no? Claro, tiene que ser más grande. Entonces así. Ya está. Y ya está, tampoco sin exagerar, ¿no? Para que el video no se dilate, porque bueno, ya me di cuenta ya que igual no lo ves. Hoy día publico el video y no lo ves. Lo ves 2 días después, 3 días después. ¿Verdad? Con la excusa de que no tienes internet, de que te enfermaste. Yo ya sé quiénes dicen la verdad y quiénes no, porque los padres felizmente me lo certifican y me cuentan también. Pero bueno, y eso ya está en cada quien. Ya no engañan a uno, sino se engañan también ustedes mismos. Pero felicitaciones a todos aquellos que a pesar de las dificultades también seguimos adelante, porque eso es lo que queda, seguir siempre para adelante. Muy bien, las medidas de los lados de un rectángulo son 2 y 3 centímetros. Entonces, este va a ser mi primer rectángulo de 2 y 3 centímetros. Ahí está, centímetros. Muy bien, perfecto. Ahora dice, estas medidas se duplican, es decir, aquí va a ser entonces, a ver qué cosa, 4 centímetros, ¿sí o no? Y aquí será ¿cuánto? 6 centímetros. Muy bien, ya se duplicó. Me dice, o me pregunta, ¿el perímetro del rectángulo también se duplica? Qué interesante. Voy a hallar acá el perímetro. Este va a ser el perímetro 1 y este va a ser el perímetro cuacuá. Vamos con el perímetro 1, a ver. Profesor, usted me dijo que para hallar el perímetro de un rectángulo solamente multiplico por 2 la suma del largo y el ancho. Correcto, así nomás. Acá será ¿qué cosa? 2 veces, ¿qué cosa? 3 más 2, ¿sí o no? Entonces el perímetro 1 será ¿cuánto? Profesor, 3 más 2 es 5, por 2 será 10. ¿10 qué? Centímetros. Muy bien. En el caso del perímetro 2 será ahora el doble ¿de qué? De 6 más 4. Entonces el perímetro 2 será ¿qué cosa? 6 más 4 será 10, por 2 será 20 centímetros. ¡Oh my goodness! Profesor, sí se ha duplicado el perímetro. Correcto, mi querido estudiante, eso fue lo que sucedió. Muy bien, chicos, espero que haya quedado todo claro. Practiquen, por favor, quieran, enamórense del aprendizaje. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, consulten el día jueves, pero los enlaces, por favor, también revísenlos. Hasta la próxima.